Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando estén escuchando este podcast de Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean y tengo de invitado a Diego Labra. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá? Diego, bueno, es de La Batea Podcast, que es uno de los podcasts que para mí son referentes hoy en día en cuanto a podcast de cómics. La Batea y Comiqueando para mí son fundamentales. Y te invité, Diego, porque bueno, en La Batea justamente vos tenés unos especiales de podcast que son la historia del manga, donde bueno, vas repasando junto a Lisandro, que también estuvo invitado ya a un podcast anterior. Justamente historia del manga, algunos mangas por editorial, bueno, de Editorial Ibrea, de Camelot han comentado y para mí son fundamentales para entender ese recorrido que fue la historia y la publicación del manga en nuestro país, ¿no? En Argentina. Sí, recuperar un poco la historia, digamos, es un poco la idea. Sí, además, bueno, con comentarios de cómo iba creciendo la industria en ese momento, en base a comentarios de la láser, ¿no? Y de algunas publicaciones, eso está muy interesante. Y justamente por eso te invitaba, Diego, para hablar de lo que yo te escuché que has llamado la generación Sailor Moon. En el cómic, en Argentina, existe la generación Perfil, que justamente a aquellos adolescentes y niños que empezaron a leer cómics a principios de los 90, con las publicaciones de cómics de Batman, de Superman, de la Liga a través de la editorial Perfil. Y bueno, me interesó este concepto de la generación Sailor Moon porque creo que tenés ahí mucha razón y creo que podemos debatir sobre ese tema, que es la introducción del manga y del anime en Occidente y mucho más aquí en Argentina y Latinoamérica a través de Sailor Moon. Bueno, luego podemos comentar algunas otras series, ¿no? Pero ¿cómo es esto de que ha llamado la generación Sailor Moon? Bueno, realmente, si bien por ahí lo más conocido dentro de, digamos, como del ambiente es mi participación en la batea, mucho de todo esto también se desprende de una investigación más académica que yo hago. Yo además soy académico, digamos, lamentablemente no podemos vivir del podcast todavía, ¿no? Calculo que eso es igual para todos. Y este concepto no lo inventé yo, sino que encontré un capítulo de un libro, una investigación norteamericana. De hecho, el libro es acerca de lo que se llama el manga global, digamos, que es un intento de etiqueta para hablar de la historieta que parece manga, que tiene estilo manga. Es una discusión que está abierta, la podemos tener después, si puede haber manga que no esté hecho por japoneses en Japón. Pero bueno, una persona, una autora, tiene un apellido muy raro, creo que es Eric Susi. Ella hablaba de la generación occidental Sailor Moon para hablar de cómo una generación de mujeres estaban transformando la industria en Estados Unidos. Quizás eso se puede ver si hoy agarras un cómic de DC o de Marvel. En general, si la dibujante es mujer, vas a ver que se nota que hay como una influencia del manga, pero quizás lo más fácil de verlo, el mayor impacto se vea más en la animación para los que consuman ese tipo de cosas, no sé, tipo Steven Universe, ponele, es muy evidente la influencia del manga, de Utena, de Sailor Moon, de Studio Ghibli. Bueno, entonces yo me encontré con este concepto que me pareció muy interesante y me pareció que se podía trasladar a la Argentina para describir algo que no se había descrito hasta el momento, que es esto, como bien vos decís, que es el impacto que tuvo la llegada de primero el anime, porque en general fuera de Japón siempre viene primero el anime y después viene atrás el manga, ¿no? Uno está acostumbrado a que en Japón en general es al revés, ¿no? Pero fuera de Japón siempre viene primero el anime. Y como eso había generado un nuevo público de mujeres. Dicho esto, se puede hacer la salvedad de que, si bien esto es muy marcado en Estados Unidos y particularmente, por ejemplo, en otros casos que yo he estudiado, como el caso de Alemania, donde el público que lee manga es predominantemente femenino, son mujeres más que hombres. En Argentina la cosa fue más pareja, me parece, ¿no? O de hecho probablemente sean más hombres que mujeres, pero sin embargo, como digamos, igual generó que entraran muchas mujeres. Cuando, si vos vas a las fuentes, digamos, yo revisé las revistas de la época, vos nombraste a Comiqueando, que hoy es un podcast y una revista digital, pero en su momento era una revista de papel, ¿no? Que empezó a salir en 1994. Y si vos vas a ver esa revista, El Correo de Lectores, vas a ver que había una chica sola que escribía cartas.
y había todo un chiste alrededor de esta chica, ¿no? Porque era la chica que leía comiqueando. Vos ves que después, bueno, Sailor Moon se estrena en Argentina en el 96-97, bueno, y después, bueno, Sakura llega en el 2000, pero en el medio Guerreras Mágicas, pero empiezan a aparecer animes de lo que hoy conocemos como shoujo, ¿no? Que están hechos en Japón para un público femenino, y cuando empieza a pasar eso, lo podés rastrear en el correo de Comiqueando, como de repente empezaron a pasar muchas más chicas mandando cartas, y en láser eso era muchísimo más notorio, así que claramente algo cambió ahí, ¿no? Pero para que le interese, ¿me dijiste el nombre del libro? ¿Lo tenés? No creo que se haya publicado en español, ¿o sí? No, el libro está en inglés, se llama Global Manga, y no sé, no sé cuánto se podrá habría que buscarlo por Google si se puede conseguir digital. Viste, esos Claro. libros académicos a veces son carísimos. Sí, sobre todo porque tal vez a que le interese un poco. No, pero está buena la referencia, sí. Y hablando, bueno, un poco de. Acá tengo de Sailor Moon, tengo la primera láser, que justamente tapa de Sailor Moon, y creo que esto tiene que ver mucho con lo que vos has comentado de cómo este anime primero era como un público masculino, ¿no? Que lo veía medio como con vergüenza de, mirá, estoy viendo chicas, hay como romance, pero a la vez tienen poderes, entonces eso tal vez me gusta. Y luego creo que ese público femenino llegó, vos bien comentaste el correo de lectores, y en la revista Láser se notaba muchísimo, tanto que el primer shoujo que se publicó aquí en el país, Fushigi Yugi, tenía un correo de lectores que se orientaba justamente, lo escribía, creo que era María Yepes, que era la pareja de Leandro Berto, el presidente de la editorial Librea, y era un correo justamente, bueno, comentando, ¿no? De todos, hombres y mujeres, pero era como un poco más acercar, creo que ese público femenino a este tipo de consumo de historietas. No sé si en Argentina vos, Diego, sabrás o tendrás algún estudio, un conocimiento de si es que las mujeres antes del manga se habían acercado a la historieta, al cómic. No, a ver, primero, en relación a lo que decís, se me viene un dato a la cabeza que realmente la primera historieta que quería publicar Ivrea, de hecho incluso antes de sus historietas de las Dimash Comics que publicó, que era Sailor Moon, y él comenta en uno de los correos que no la publican porque era una de las que más circuló de las importadas en España. En ese momento la publicaba Glenat. Bueno, creo O sea, que en este número 1 o en el número 2 lo daba como noticia. Ibrea va a publicar Sailor Moon. se comió la cena antes de cazarla. No, bueno, esto que vos decís es interesante porque, digamos, siempre cuando se habla de la historieta en Argentina, es como un sentido común que gira, digamos, esta idea de la edad de oro, ¿no? De que hubo una época en que la gente compraba historietas y las leía en el tranvía de vuelta a casa, ¿no? Que eso es algo que pasó en la década lo más fuerte fue en la década del 40, ¿no? Y en esa época, y especialmente después, creo que en la década del 50, había una oferta de historietas para mujeres. Por ejemplo, la revista Intervalo de la editorial Columba, más conocida por oferta posterior de la década del 60-70, ellos sacaban la revista D'Artagnan, donde salió Nippur de Lagash, etc. Y bueno, ya también tenía la revista El Tony, que fue la primera revista que sacaron a partir de 1928, pero ellos tenían la revista esta Intervalo, que tenía como historietas un poco más tirando a lo telenovelesco, digamos, como al romance, etc. Aunque es cierto que como que eso siempre estuvo más cubierto quizás por el radioteatro y por las novelas de prosa, ¿no? Las novelas rosa, de hecho esas que todavía existen, ¿no? Y si vas a esas librerías de viejos que venden cosas, estas revistas, ¿no? Estas novelas con hombres musculosos y mujeres en la portada, que era más o menos lo mismo, era como un consumo masivo para ese público. Ya después, para cuando empieza como la edad comiquera, digamos, que es ya, pensemos en los 60, empiezan a llegar con más fuerza las revistas de Novaro, Argentina, que son especialmente los superhéroes de DC, y ahí se empieza a armar como el germen del público comiquero, que es el que va a venir después, que es el que funda Comiqueando, eventualmente. Ahí ya como que era más una cosa como de varones, digamos, ¿no? Como que se segmentó la oferta, y en general esto para la mujer se ofrecía más
el radioteatro, la telenovela en televisión, la novela en prosa, y como que la historieta había quedado como algo más masculino. Y por eso fue tan rupturista la llegada del shoujo, donde, bueno, los que escuchan este podcast lo sabrán de memoria, ¿no? Pero esta particularidad de la industria japonesa, de que ofrece los productos separados por demografías, entonces tienen una oferta muy fuerte apuntada al público de mujeres, y especialmente después de lo que se llamó eh, digamos, la renovación esta de Moto Hagio y Ryoko, ahora no me sale el apellido, pero esta generación de mujeres que son las primeras que empezaron a hacer shoujo hecho por mujeres en los 70, eh, que tenían también esta marca de que eran autoras mujeres, que eso también era raro en la Ujú. historieta fuera de Japón, que fueran mujeres haciendo historieta. Y esto fue un poco, si vos vas como vos tenés ahí las láser, si vos vas a leer los correos de esos primeros números, que es interesante, pero esa primer tapa de láser, que salió en julio de 1997 y tiene en la portada a Sailor Moon, que no sé cuánto lo pensó Berto y Ruiz cuando lo pusieron en la tapa, pero funcionó medio como un pararrayo, digamos que un montón de chicas la compraron porque tenían la tapa a Sailor Moon, ¿no? Ujú. Y entonces, de hecho, en esas primeras cartas, Roberto dice algo así como que las cartas que llegaron después de los primeros números eran más o menos mitad y mitad hombres, mitad mujer, que era totalmente novedoso. Entonces, claramente había algo en Sailor Moon que había llamado la atención y tenía que ver con esto que vos decías, ¿no? De que eran superheroínas, que eran mujeres, pero al mismo tiempo eran adolescentes, tenían problemas de chicas de escuela secundaria, estaban enamoradas, tenían problemas como lo de Serena, le iba mal en la escuela, entonces eran cosas con las que se podían relacionar, Sí, relacionar, identifica, sí. identificar, pero además tenían superpoderes y sobre todo eran protagonistas, ¿no? Porque si uno piensa en los dibujos yanquis, quizás de esa época, uno miraba en esa época, ¿no? Uno que tiene esa edad, en esa época por ahí sí que tenía Shira, ponele, que salió como una especie de apéndice de He-Man, pero en general como que los personajes femeninos eran como era como un cupo, ¿no? Como la Power Ranger rosa, o lo que fuese, y acá era como claramente un protagonismo de las mujeres. Incluso era interesante cómo se invertían los roles entre ella y Tuxedo Mask, ¿no? Como que ella lo salvaba al personaje Sí, sí, sí. masculino cuando en general al revés. Y la figura romántica era este chico, el varón, Tuxedo Max, y no la chica. Generalmente la chica estaba para hacer un poco. Bueno, también, Diego, seguramente vos lo habrás pensado y estudiado, el tema de cómo era la representación, ¿no? También de la mujer, dijimos, por lo menos en la historieta argentina, de por qué no se identificaba tal vez tanto la lectora con esas historietas. Hablaste justamente de. Mira, me hiciste acordar, dijiste un poco de la historieta argentina con esa época dorada en los 40 y qué sé yo, de lo que se publicaba, tenés, bueno, Paturuzú, las chicas de Divito, y eran como un poco, ¿no? Ese rol de mujer estaba como o para el gag cómico o la chica despampanante, ¿no? Y tal vez eso, Sailor Moon, al ser superheroínas, adolescentes, obviamente tocaban como una fibra más acorde a esa lectora que buscaba, ¿no? Un poco, bueno, desde el anime y después para el manga. No, y digamos como que en esa edad de oro incluso eran revistas que por ahí eran como para todo público, y especialmente apuntadas como a niños, ¿no? Cosas como bien mencionas vos, Paturuzú. Esta cosa de apuntar más nítidamente a un público masculino, podríamos agregar heterosexual, digamos, esto lo trabajó mucho Mariela Acevedo, que la entrevistó Mariano en La Batea, lo pueden buscar, el episodio ese. Eso queda muy claro si vos vas a ver las tapas de la primer Fierro, ¿no? De la revista Fierro, que quizás más recordada por su segunda época, que salió en los 2000, y después por la primera época, que salió en 1984, si vos la agarrás, y de hecho esto tiene como una influencia en el cómic adulto europeo de la década del 70, pero si vos vas a buscar esas revistas que
si las quieren buscar, están todas subidas digitalizadas en Aira, que es un repositorio digital. Literalmente todas las tapas de todos los números son minas en bolas, o sea, Sí. ni siquiera, no hay que, no hay que buscar ningún tipo de sutileza, digamos. Eh, Bueno, y en la época que salió Sailor Moon en los 90, querías comprar un issue norteamericano y eran tipo enfierrados, mina en bola, culo en primera plana, sí, sí, era. no, y ni hablar la cultura popular la cultura masiva argentina de la época, pensemos en, no sé, Brigada Cola, lo que fuese, digamos. O sea que sí, claramente era como una ruptura. eh, y eso también es interesante, porque esto que decís de la representación. eh, Hay cosas muy interesantes. Si vos vas a leer el Correo de Láser hoy, hay cosas que no pasan el termómetro actual de lo que se considera como apropiado, pero ni siquiera es Oberto, sino incluso los mismos lectores que eran chicos, adolescentes y chicas, las chicas también, de cómo reaccionaban, por ejemplo, a la aparición de personajes homosexuales o transexuales en los anime, que era algo que no se veía en la televisión de ninguna manera, y ahí si aparecía, sí era como una cuestión de escarnio o de sorna, eh, y también era como raro, ¿no? Que uno, como un niño, de repente aparecía algo totalmente natural, como por ejemplo la subtrama romántica entre Yukito y el hermano de Sakura en Sakura, que es tomado con Tomado total para la joda, sí, naturalidad. sí. No, Claro, digo, en los correos sí eso era como gracioso de, mirá, se quiere comer al el hermano, se quiere comer. Y, claro, pero y era sí, algo que no se y veía. el anime te lo tomaba con naturalidad, sí, sí. Claro, era algo que, digamos, como que esa reacción que por ahí hoy la podría tomar, uno la podría tomar como que medio compleja, digamos, pero también era esa evidencia de que era algo que no se veía, que era algo nuevo. Y es interesante porque en general, más o menos cuando si bien, bueno, el láser empezó en el 97, como dijimos, el anime realmente como que estalla, como gran fenómeno que sale en la tapa de todos los diarios y todo. De hecho, hay una, me acuerdo, creo que es la Láser 12, que dice el anime es mainstream, ¿no? Y eso es más o menos con el estreno de Dragon Ball Z, que es más o menos hacia 1999, que es cuando no, es el estreno de Dragon Ball Z y al toque Pokémon. Y ahí es cuando como que todo el mundo está hablando del anime, llegan al cine, ibas a en esa época los todo por 2 pesos, ¿no? Que existían en esa época, era todo de anime. Había obra de teatro de Dragon Ball en el teatro, en Mar del Plata, no sé, todos tratando de lucrar con eso. Y en ese momento hubo como un pequeño impasse donde hubo como lo que los norteamericanos le dicen moral panic, ¿no? Un pánico moral de como la esposa del reverendo Alegría, de quién va a pensar en los niños, ¿no? De qué están mirando nuestros hijos. Eh, pero en general la mayoría de eso cayó sobre Dragon Ball porque era lo más conocido y algunos chistes, sobre todo de los primeros capítulos, ¿no? Recordarán de los chistes del maestro Roshi Viejo Verde, mostrándole Bulma su cuerpo para que tire sangre por la nariz, etc. Bueno, Radma, ¿no? También era Bueno, bastante censurado, sí. total. Es bueno, recortadísimo, sí, totalmente. Pero dentro de todo es interesante que no cayó tanto en esto otro, ese pánico moral que tuvo unas bajas, como por ejemplo el famoso número 17 de Láser que quedó, que en Capital tuvo que circular en bolsa negra como una revista porno. También en un momento se prohibió a Dragonfall, que era una parodia de Dragon Ball, pero realmente como que no escaló como en otros países. Pero sí, claramente hubo como un choque, digamos, como esto era algo que no habíamos visto y era algo que ni siquiera se veía en los canales para adultos. Entonces que aparecieran los canales para niños como que tomó a todos por sorpresa. Pero yo creo que es interesante pensarlo también a largo plazo de cómo impactó eso en nuestra generación, ¿no? Que vio eso y después no es casualidad que ha cambiado tanto el sentido común con relación a muchas cosas en Argentina, tiene que ver un poco también con gente que lo vio de chico y bueno, y entendió las cosas de otra manera, ¿no? De la diversidad, si se quiere, que existe en el mundo, ¿no? Y que nos llegó de contrabando por estos dibujos japoneses. Y sentís que esta apertura, ¿no? de mujeres mirando anime y leyendo manga, lo supo o lo intentó capitalizar con intención
Ibrea desde el lado de traer manga yojo y desde el lado de la láser, ¿no? De cómo estaba escrito y cómo se orientaba ese público, o decís que fue estar en el momento correcto sin intención, digamos. Yo estoy bastante convencido de que, o sea, o sea, no, yo no creo que fue buscado, sino que tuvieron un éxito inesperado, digamos, con esta etapa de Sailor Moon y todo lo que vino después. De hecho, es interesante que si vos vas a ver la revista, vas a encontrar que una de las cosas más recordadas, especialmente para uno que tenía 11, 12 años cuando leía esa revista, eran las parodias eróticas que incluían, ¿no? Y los que lo leyeron en ese momento, o el que puede agarrar las revistas y mirarlas ahora, va a encontrar que en general lo que había, las parodias eróticas, eran dibujos hentai, digamos, de mujeres, ¿no? Y en el correo de lectores aparecen lectoras reclamándole dónde están los tipos en bolas, ¿no? Nosotras también queremos tipos en bolas. Y hay una carta interesante que responde Oberto como excusándose, diciendo, bueno, acá somos prácticamente todos tipos. Creo que en ese momento había solamente una chica, bueno, estaba María Yepes, como vos comentaste, que era la pareja Oberto en ese momento, y había otra chica que ahora no me puedo acordar el nombre, Cintia algo, que estaba en la parte de diseño, y de hecho ella creo que ella es muy amiga de... Sí. Que en los directos por lo menos está así, sí. Y después había otra, creo que era amiga también del editor de Panini, se me fue el nombre también, de Eduardo Di Costa, que me parece que también está trabajando en Panini. Bueno, pero... Después sí, en las láser posteriores ya había mujeres escribiendo notas, ¿no? Pero sí, al principio no, eso vino mucho después. Pero iba esto de que... sí. De que como no, Roberto se excusaba diciendo, bueno, somos casi todos tipos, entonces tiene sentido de que la revista esté hecha con una mirada masculina, ¿no? Como bien vos decís, eso después cambia, pero cambió muchísimo después. Cambió, realmente hay una mayoría de mujeres redactoras muy sobre el final de la revista. Te estoy hablando 2006, 2007, ya cuando la revista se leía muchísimo menos, ¿no? La edad de oro de láser es más o menos en el 99, 2000, 2001. Que ese es el momento famoso donde supuestamente, bueno, no supuestamente, porque en la revista aparecía como certificado por un instituto oficial, que la revista tiraba 50.000 ejemplares, que era una guasada total, o sea, era una guasada ni siquiera para las revistas de cómics, ¿no? Creo que en ese momento Comiqueando tiraba 2.000 para poner un parámetro. Era una guasada para cualquier revista. Ya para el 2009, 2008, la revista vendía mucho menos, ya había internet, etc. Pero lo que es interesante es que las chicas que escribían en esa última láser, y muchas de ellas hoy todavía trabajan en Ibrea como diseñadoras o lo que sea, o como editoras, ellas se habían criado, o sea, habían crecido leyendo la revista y después llegaron a la revista, ¿no? Pero eso tardó mucho tiempo en hacerse ese giro. Y en cuanto a lo que me preguntabas de la línea de manga, sí, ahí sí como que Oberto quiso... El filón. Claro, quiso capitalizarlo, como te digo, bueno, no pudo llegar a Sailor Moon, de hecho Sailor Moon llegó como 20 años tarde, ¿no? Porque lo publicaron como en 2017, 2018, me parece. Sí, creo que ya no tuvo ni siquiera impacto en los lectores. Digo, hoy no hay gente hablando de... No, llegó muy tarde. La que sí llegó a sacar a tiempo, como decías, primero salió Fuji Yui, que no le fue muy bien, de hecho es una serie que tardó muchísimos años en terminar. La que sí fue como el primer gran éxito y probablemente sea como el gran éxito Yoko fue Sakura. Pero después él tiene como que no pudo replicarlo realmente. En parte también otro problema fue que lo que más traccionaba en esa época era Clamp, y él tuvo este problema que no sé si lo conocerán, ¿no? De que llevaron ejemplares argentinos, o mejor dicho, los editores de Manga Line denunciaron que Ibrea llevó ejemplares argentinos de Clover a España cuando ellos tenían la licencia para España, lo que generó un juicio y una pelea, y aparentemente el resultado de esa pelea fue que no solamente Clamp nunca más le licenció nada a Ibrea durante un buen tiempo, sino que directamente Kodansha no negoció más con Ibrea, y eso es porque después Kodansha termina con OVNI, ¿no? Que por eso OVNI tiene Attack on Titan. Bueno, pero eso ya le generó un problema, porque en ese momento, la verdad que a principios del 2000, como que Clamp
como que vendió un montón, ¿no? Eh, y después, sí es verdad que Oberto intentó como traer otros hits shoujo que no funcionaron, como por ejemplo Fruit Baskets, que en Estados Unidos es Ujú. un bestseller zarpado, Bueno, en como España es muy conocido Marmalade Boy, que también la trajo también Ibrea la y que trajo no acá. tuvo éxito. Y Oberto, cuando él tiene que explicar por qué, de hecho esto lo sigue repitiendo hasta el día de hoy en entrevistas más recientes, que el problema fue que como que el anime no acompañó, ¿no? O sea, Marmalade Boy de hecho fue un éxito en España porque llegó el Porque tenían anime, ¿no? ese- Y es Bueno, verdad en que España Ibrea fue conocido muchos años, luego ahora ya no, y de hecho creo que ahora se codea con los grandes, con Norma, con Planeta, pero muchos años era como, bueno, no puedo competir mano a mano con estas grandes editoriales, bueno, traigo Yojo, que nadie está trayendo, no, y creo que ahí también vio de vuelta o quiso replicar ese fenómeno, bueno, de la mujer leyendo historieta, ¿no? Leyendo manga. totalmente, que eso es algo Después, que a bueno, veces... hubo muchas obras de dudosa calidad, pero eso es otro No, tema. bueno, ni hablar, es que me parece que ellos, es como bien vos decís, cuando llegaron a España en 2001, allá en España estaba mucho más desarrollada la cosa, pensar que allá Dragon Ball se empieza a editar creo que en el 93, 92 o incluso por Planeta, entonces ya había como más historia y lo que vieron ahí un filón de que faltaba, como bien vos decís, era el tema del shoujo. Y de hecho, los que compraban manga en esa época recordarán que se trajo mucho acá de esta autora Mayu Shinjo, que era bastante un Sí, sí. perno, y la traían Algún mucho a día Argentina. será sometida a juicio algún día. Claro, no, bueno, y se traía mucho de eso a Argentina porque ellos la estaban vendiendo muy bien en España, digamos. Ujú. Entonces fue como, bueno, la traemos a Argentina, no sé qué también habrá funcionado, pero esto que vos decís es fácil de comprobar, el que está escuchando esto, si quiere, como como desconfía, vaya a la página de Iberia España, que es igual a la de Argentina, y cuando vos ves la pestaña, ¿viste? de Manga Shonen, vas a ver los Manga Shonen, vas a ver el de Yojo y tiene como 4 veces más que la cantidad de Yojo que se publicaron en Argentina, y la mayoría son ediciones viejas, porque como bien vos decís, después cambió un poco el perfil Ibrea, especialmente después como que la industria editorial del manga en Europa tiene como mucho boom a partir del 2000, 99, eh, y eso explota todo con la crisis del 2008 y después de ahí medio que ahí Ibrea abandona el show. Ujú. Y hablando de la animación, mira, me hiciste acordar también, hay como ciertas series que yo veo, esa influencia de Yojo, tal vez no en las historias, pero sí en el dibujo, sobre todo a mitad de los 2000, ¿no? O 2010, por esos años. Para mí, Teen Titans, esta serie para chicos, tiene como una influencia mucho del manga, ¿no? De Yojo. ¿Cómo era Hi Hi Puffy, Amishumi, ¿no? De todas esas Sí. series que tenían como ese. Ellos le llamaban como Ameriman, Anime, creo que como que era ese anime, pero americano, norteamericano. Y eso sí, se podía ver. Bueno, ahora bien lo dijiste, Steven Universe, ¿no? Todo ese tipo de animación de Cartoon Network, ¿no? Que se puede ver hoy en día. Sí, que es muy loco como, si no sé si la vieron, a mí particularmente me gusta de por sí la película, pero además tiene muchísima influencia del anime, es Turning Red, la película de Pixar, de Disney. eh, y de hecho, si lo tienen en Disney Plus, pueden ver que después de la película un documental, y la autora muestra que tiene un póster autografiado por Rumiko Takahashi en el estudio. O sea, es claramente que las personas que entraron a la historieta de la animación en Estados Unidos después de los final de los 90 a los 2000, claramente estuvieron influenciadas por, bueno, ni hablar por Estudio Ghibli, pensar que Claro, sí. cuando ganó el Oscar el viaje de Chihiro en 2003 también fue como que, bueno, se abrió una puerta ahí, y obviamente eso en Argentina también tuvo un efecto, obviamente que se dio de una manera mucho más lenta, porque la industria se mueve más lento también, ¿no? Pero hoy por hoy que hay una renovación muy fuerte en todo el tema de historieta en Argentina, eh, esto empezó desde ese mismo momento, digamos, por ejemplo, todos los mangas argentinos, digamos, que rescata David, el saxofonista, ¿no? En su podcast y en sus redes.
ya muestran que eso inmediatamente empezó a pasar, digamos. Por ejemplo, por él la figura más conocida es Mariela Carril y Patricia Leonardo, que tenían como un grupo de fancineras en esa época. Mariela Claro, Carril tal más cual. recordada por Club de Anime, ¿no? Claro, un club Eh, de anime conduciendo una mujer, ¿no? Entonces se puede ver potente. Ni hablar. Pero incluso hoy se ve más, hoy que hay que se ve mucho más la cantidad de mujeres que están como en el mainstream de la historieta argentina, ¿no? Que es raro decirle mainstream porque no es como una industria así como muy potente, pero si hoy vos vas a, no sé, a la fábrica de historietas o a una comiquería como Sector o alguna de estas que tiene más oferta de historieta argentina, van a ver que la mayoría de lo que se edita hay muchas mujeres, y en la mayoría de ellas hay como una influencia manga, incluso en aquellas que no se note tanto la influencia de manga, como por ejemplo Sole Otero. Si vos escuchás entrevistas de ella empezó mirando anime. Eh, Incluso hay fotos de ella en convenciones de tipo en Fantabaires y eso, digamos. O sea que claramente tuvo como un efecto muy potente esto, y que tiene que ver con esto, de que si antes una chica se acercaba a una revista Fierro o lo que fuese, por ahí no se sentía tan interpelada como si puede haber pasado no sé, con un manga de Sakura de Ibrea o Fujiyui o algún Sí, otro sí. de Clamp, ¿no? O bueno, el cómic norteamericano, general superhéroe, digamos, te deja fuera, o las dejaba fuera inmediatamente. Y mira, justo hablaste de Fantabaires, ¿no? De un evento, y creo que eso también significó para mí un gran avance. El anime Sailor Moon, bueno, el anime Yojo y luego el anime en general, esto de que también la mujer, eh, yendo a convenciones, ¿no? Haciendo esto de los cosplay, ¿no? No sé si eso lo viste en su momento y lo seguís viendo ahora. No, totalmente. De hecho, ese es un costado que por ahí yo no laburo tanto. Hay otros colegas como Gerardo Del Vigo, ¿cómo se llama? Federico Álvarez Gandolfi, otros investigadores que trabajan más la parte de las convenciones, de lo que se le dice la sociabilidad. Pero Ujú. sí, es muy evidente, en las revistas mismas, en las láser. eh, Creo que en la que más se nota creo que es la láser 20, que es donde está la nota sobre Fantabaire 2000, y ahí Roberto como que dice, esto cambió radicalmente. De Fantabaire se empezó en el 96, y él dice 96, 97 eran casi todos varones los que venían acá, y 98, 99 para el 2000 ya era parejo hombres y mujeres. Y como vos decís, o sea, esto que estábamos diciendo que aparecía en las cartas se hacía, digamos, como carne, se hacía presencia en estos eventos. eh, y creo que hay un costado de eso y que tiene mucha fuerza, que digo, es algo que yo no estudié, le toco más de oído, pero me parece que hay algo ahí, que es esto en la cultura del cosplay, en la cultura como de disfrazarse y de ir a los eventos y de aparecer. Esto es algo que se incentivaba mucho en los eventos. Yo no sé si sigue haciendo así ahora, pero en esos primeros Fantabaires, si vos ibas disfrazado, entrabas gratis. Entonces también se incentivaba, en parte Ujú. también porque, de hecho, al punto de que originalmente estos eventos uno iba para hablar un autor, para que te firmara un ejemplar, ¿no? El tipo de evento más orientado a la historieta norteamericana, que te firme un ejemplar o te dibuje la portada del autor que traían de afuera, o no sé, un tipo como Olivetti que dibujaba para afuera. Y después, con el tema de la explosión del manga y el anime, y aparte también porque siempre fue muy difícil traer japoneses para acá, de hecho al día de hoy los contás con los dedos de una mano los que trajeron. Entonces como que el atractivo ahí era más los invitados mismos, ¿no? Como que el show eran la gente misma que iba disfrazada. Entonces, bueno, si lo incentivaba dejándolos entrar gratis, y eso también generó un cambio a nivel de sociabilidad, ¿no? De la gente que iba y qué iban a hacer, ¿no? Iban a esto, a sacarse fotos con los otros disfrazados, después empezaron los concursos, eh, y eso sí, claramente también cambió las dinámicas, de los eventos, no solamente del costado, digamos, por ahí de la oferta, de cómo se hacían las revistas, que como dijimos, cómo se hacían las revistas no cambió demasiado, porque seguían haciendo la láser como si no hubiera mujeres leyendo en general. eh, pero sí, sí, eso sí se notó mucho en los eventos. De hecho, también
creo que hay videos en YouTube de estos rescatados de la televisión que lo entrevistan a Gerardo de Camelot, que en ese momento era como la meca, ¿no? Ujú, Y el tipo diciendo, no, la mitad de la gente que entra al local son mujeres, ¿no? Entonces, claramente eso transformó el panorama y es una transformación que no hubo vuelta atrás, ¿no? Después lo que se puede discutir, y se discute mucho también, es cuánto se pudo capitalizar de eso por fuera del manga y del anime, ¿no? O sea, en general me parece que las chicas que entran a la comiquería siguen yendo a buscar manga. Incluso aunque no sea manga yojo, ¿no? Porque ahora venimos hablando, ¿no? Esto de la generación Sailor Moon y eso, y de que después como que no se trajo tanto yojo porque no vende tanto, pero rompiendo con esas cosas de las demografías japonesas, hoy por hoy me parece que en general las chicas compran shonen, ¿no? Compran, no sé, compran Haikyuu, compran Naruto, ujú. compran... eh, entonces, pero en general compran manga. Después, no sé cuántas chicas después se pasaron a leer, no sé, historieta norteamericana o incluso historieta argentina hecha por mujeres, sea estilo manga o no, tipo Soleotero, o no sé, Gato Fernández o lo que fuese. La verdad que no sé, viste que también se discute mucho esto de, bueno, como que el manga vende mucho y es lo que en general paga las cuentas de las comiquerías, ¿no? Ujú. Y está esta discusión de cuánto del público del manga después se pasa a leer otro tipo de historieta, ¿no? Eh, bueno, y en esta discusión podríamos meter también las mujeres, ¿no? Cuántas chicas que entran por el manga y por el anime y después van a leer manga, después se pasan a leer otro tipo de historietas, no sé. Sí, y mira, justamente tocaste ahí un tema esto de que dijimos, bueno, que se empezó a traer yojo, que era una novedad, ¿no? Que sea manga o historieta para mujeres. Dijimos en los 90 y anteriormente eso no estaba ese mercado. Eso lo abrió, ¿no? Esta generación Sailor Moon, lo abrió el yojo. Y como bien decís, ahora justamente lo que no traen es la demografía, no traen manga yojo con la excusa o el razonamiento de que no vende, ellos sabrán las cuentas, ¿no? Y, y ahora, ¿no? Este público de mujeres, vos lo ves justamente comprando JoJo Bizarre Adventure, comprando Haikyuu, ¿no? Como comprando otro tipo de demografía sin drama, que eso está bueno, que se rompan esas ataduras, pero también hubo ese boom de comprar lo que antes se conocía como yaoi, que hoy es Boys Love, el tema de el amor de chico chico, porque bueno, empezaron a notar que en el yojo ese romance como que era un poco anacrónico o que no se podía ver acá en Latinoamérica, esto de que esta chica sumisa, que no se le puede declarar el amor, no al chico que le gusta, y como que eso no incentivaba a ese público. Eso no sé si lo has podido ver o has podido ver cómo es todo este movimiento nuevo de chicas leyendo Boys Love. Primero, volviendo un poco, Ujú, un punto antes que vos decías, que es verdad que digamos como que el yojo vende menos, pero si vos vas a ver lo que pasa en Japón, es igual. El yojo vende una fracción de lo que vende el shonen. Lo puedes contar con los dedos de las manos, los yojos que son como bestseller tipo Nana, que sí vendieron a nivel de Naruto o de un éxito de la Shonen Jump. Así que en ese sentido, como que la proporción de venta de yojo a shonen sea menor, no es de extrañarse, ¿no? Ni tampoco es de extrañarse que las chicas lean shonen, porque es lo mismo también en Japón. O sea, si bien la Shonen Jump es apuntada a varones, adolescentes, de estos que ya sabemos, la cantinela, eh, creo que hay estadísticas que no sé, un 30%, un 25% de los que compran la revista son chicas, o incluso más. Entonces, en Japón también está pasando, ¿no? Como para pensar que no es una peculiaridad de acá. Y después, esto que vos decías del BL, sí, esto es algo que igual que en Argentina es como muy minoritario. En Europa es más fuerte el mercado del BL, eh, que siempre es como una minoría intensa, muy intensa, ¿no? Que es un público chico, pero como muy fiel. Eh, y es interesante esto que vos decís de que las chicas, las lectoras argentinas no se identifican con los yojos japoneses, ¿no? Porque son personajes como muy sumisos. Eh, por ejemplo, en Alemania, el manga hecho por
mujeres alemanas, porque casi todo el manga alemán está hecho por mujeres. Hay una cuota muy importante de eso que es BL, ¿no? Y se vende bien. Pero además de eso, las historietas en general, estos mangas alemanes hechos por chicas, cuando son de romance, tienen esta peculiaridad que los personajes femeninos son como mucho más de armas tomar, no son sumisos como el personaje de un shoujo, sino son más de ir a encarar, digamos, ¿no? Y de hecho, si bien en Argentina no hay demasiado como comedia romántica estilo shoujo, se me ocurre por ahí, qué sé yo, que hace Blinka, que Blinka es muy buena, es una chica joven que tiene otra historieta también que se llama Las chicas del quinto año. Si lo buscan a Blinka en redes, lo pueden leer todo online, está todo subido gratis. Eh, va- eh, Van a ver que en general los personajes femeninos son más parecidos a lo que podría ser un personaje, un protagonista, una mujer protagonista actual. De hecho, eso incluso es algo que ha cambiado en las telenovelas también. Ya no es como Andrea del Boca que se quedaba llorando en la casa, no en los 90. Ujú. Entonces, tiene sentido de que también cambie tanto la demanda del público con lo que después se produce, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Bueno, la no música, lo. ¿no? Digo, la música cantado por mujeres, ¿no? Que anteriormente en los 90 estaban llorando por el hombre y ahora es como la mujer Sí, empoderada, Shakira. ¿no? Bueno, Shakira, claro, claro, exactamente. Sí, se facturan, sí, sí, totalmente. No, y realmente no lo había pensado, pero tiene mucho sentido esto de que las chicas no se ven identificadas en los ojos actuales. Pero es gracioso, ¿no? Porque a la inversa, en las comedias románticas shonen, apuntadas a tipo este estilo harem, ¿no? Donde Ujú. el varón sí, también es un llorón, pero sin embargo eso parece que sí interpela a los varones, ¿no? No, bueno, y después, obviamente, que esto es algo que también justo estaba viendo pasar, hay algunas lecturas eh, como más indignadas, y hay veces ahora que parece que por izquierda, hay por izquierda una indignación que, como te digo, en los 90 era por derecha, de que a veces tampoco hay que leer con tanta fuerza, digamos, no deja de ser ficción esto, ¿no? Y a veces uno, así como uno puede jugar al GTA o al Counter-Strike y después no por eso querer salir con una ametralladora a la calle, aunque lamentablemente hay gente que sí lo hace, ¿no? Pero en general hay una cuestión de esto, que esto es una ficción. De hecho, este es un punto interesante de todo esto que estamos hablando, de que a veces uno se olvida de por qué estos animes que llegaban en los 90 y que tenían, como bien vos decías, ponerle en Ramón Medio, un personaje que cambiaba con el agua fría y caliente de hombre a mujer, o estas relaciones homosexuales que aparecían en Sakura, venían de una sociedad, que no nos olvidemos que es una sociedad muy conservadora, la sociedad japonesa. Es una sociedad donde no solamente no existe el matrimonio igualitario, sino donde la gran mayoría de la gente homosexual sigue viviendo en el closet, porque no es algo que le pueden decir a los padres, a los compañeros de trabajo, soy gay. Y que hay como un choque ahí, ¿no? Entre el manga y el anime y cómo es la sociedad de realidad. Y esto tiene que ver con que la sociedad japonesa tiene una idea diferente acerca de la ficción. Ellos piensan que la ficción es fantasía. Entonces uno, en lo que consume de fantasía, de ficción, pueden pasar cosas que no son la realidad y uno por consumir eso no pasa nada, ¿no? O sea, eso está en el reino de la fantasía y después yo en la vida real me rijo por las reglas del mundo real, que es una mirada muy diferente a la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está esta idea de que lo que vos consumís de ficción en la fantasía te permea, entonces, no sé, hay un tiroteo en una escuela en Estados Unidos y rápidamente dicen, este chico jugaba juegos violentos y por eso es violento, ¿no? Ujú. Sí, Que es una mirada contrapuesta, ¿no? Y que a veces como que acá no llega por, no sé, por contagio, por internet. En ese sentido, también, o sea, no hay por qué, o sea, no hay razón por la cual no una chica pueda, de hecho, hablando digamos, como haciendo mea culpa, ¿no? De los propios consumos, uno puede consumir esas cosas o divertirse. Yo soy muy fanático de One Piece, eh, y sin embargo puedo reconocer que hay ciertas cosas problemáticas en cómo se aparecen representadas las mujeres en One Piece, y no por eso
digamos, uno, no poder disfrutar la serie sin reconocer que hay cosas problemáticas. Eh, Esto no es una cosa, no es contraria a la otra. Uno puede disfrutar de algo y, Ujú. no, y reconocer que hay cosas problemáticas y no por eso después llevar eso, o sea, porque me guste One Piece, yo después no voy a ir a la realidad y pensar que todas las mujeres tienen que ser como las que dibuja Oda, ¿no? Eh, Uno puede consumir las cosas de manera crítica, eh, y a veces eso se pierde de vista. De hecho, estamos hablando también esto de que eso sí también es interesante, como después muchas chicas que crecieron mirando manga y anime, después también pueden tener una mirada crítica con muchas representaciones de las mujeres en el manga y el anime, y no por eso dejar de disfrutarlo o dejar de reconocer que tuvo una influencia en cómo dibujan o etcétera, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Saint Seiya, ¿no? Caballero del Zodíaco, en la nueva serie esta de CGI de Netflix, que se armó mucho debate y mucho revuelo cuando a Jun de Andrómeda le cambiaron el sexo, ¿no? Le hicieron mujer y era como, claro, necesitas llenar esa cuota de que haya una mujer, porque Jun, porque es el más amanerado, poner entre comillas, que era el cariñoso, era el chiste, ¿no? De que se abrazaba con yoga y sí, sí, se había armado mucho El meme, debate. Sí, sí, totalmente. en ese sentido. Y en cuanto a la generación Sailor Moon, vos lo podés ver en la actualidad a esas chicas que crecieron viendo Sakura, viendo Sailor Moon o leyendo alguno de estos youjos de Ibrea. Puedes ver que han seguido o conectadas a la historieta o conectadas al manga de cierta manera. Bueno, nombraste algunas escritoras y dibujantes que crecieron, ¿no? Con eso, con Sailor Moon y con este boom del anime, pero no sé si has podido ver si esa generación perduró en este consumo o si dio paso a nuevas generaciones, no sé cómo lo ves. ¿Sabes qué? Es muy interesante lo que me Mm. preguntas. Digamos, como bien vos decís y como ya comenté, porque es más fácil de ver, el impacto de esto es más fácil de ver en esto, en las autoras, ¿no? O en gente que tiene presencia en el mundo, ¿no? Y como decía, esto no solamente se restringe, no sé, a Teora Bravo o autoras de manga argentino, sino también a Sole Otero o, por ejemplo, no sé, Paula Bofo, que les recomiendo a todo el mundo, incluso a aquellos que renieguen del manga argentino, que le den una oportunidad y lean Santa Sombra, que me parece que es una historieta excelente, más allá de lo que te puedas pensar del manga argentino. Y Paula cuenta, digamos, como que le llegó Sakura, etcétera. Entonces, ahí hay evidente que en las mujeres que leyeron manga, o sea, o mejor dicho, las mujeres que hoy dibujan historieta, claramente hubo una influencia del manga. Lo que vos me preguntás es más difícil porque, o sea, no existen cifras de ventas en Argentina, mucho menos estudios de mercado que segmenten, ¿no? Quién va, quién compra. Eh, si yo tengo que decirlo desde una mirada más como anecdótica, se enojaría Damián de la batea que dice que anécdota no es estadística, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos vas a ver, no sé, los grupos de Facebook donde se mueven los comiqueros y eso, vos ves que en la generación que vendría a ser esta generación que vio Sailor Moon de niño, adolescente, que es la gente que tiene mi edad, gente que tiene de 30 y largos, casi 40, vos no ves demasiadas mujeres en esos grupos. Eh, en una comiquería, uno en general no ve tanto también mujeres de 40 años entrando a comprar manga. No sé, en general cuando uno ve mujeres que son muchas las que entran a comprar historieta en una comiquería, en general son chicas más bien adolescentes o jóvenes de 20 y pico por ahí, que es como una segunda oleada, que por ahí son las chicas que ya entraban al anime y al manga ya post televisión, digamos, no más con los foros y con internet y viendo capítulos en YouTube cortados en 10 partes, ¿no? Que es la Sí, sí, generación que sigue, ¿no? Que es la sí, gente que sí. hoy tiene 20 y pico, 30, ¿no? La verdad que eso habría que hacer como un estudio, ¿no? De si hubo una retención. Al mismo tiempo también yo creo que mucha gente que compraba la láser y que compró, no sé, por ejemplo, Evangelion en el 99, yo no sé, vos pensá que
en ese momento supuestamente vendió como 15.000 ejemplares el primer número de Evangelion, que era un montón para esa época incluso. Eh, no sé cuánta de esa gente siguió comprando manga, ¿no? Entonces también, en general, la gente que sigue leyendo historieta después de los 30 como que se va desgranando, ¿no? La gente en general pasa a otros hobbies. eh, Aunque también es cierto que nuestra generación es una generación que tuvo más retención de estos hobbies que otros, no sé, ponele, pienso, mi viejo miró Robotech y iba a jugar al Sacoa y después no siguió Ujú. jugando videojuegos o mirando dibujos animados tanto. Sí, Nuestra sí, generación sí, cambió de la Play 1 a la Play 2, a la Play 3, a la Play 4 y etcétera, ¿no? y sigue, sí. Bueno, ahí sí, tal vez no nos podemos poner muy técnicos en un podcast de manga, pero tal vez tiene que ver mucho con algo social. Bueno, Bauman lo habrá en la modernidad líquida, ¿no? Esto de que eh, todo se estira o se fluye con el tiempo y entonces tenés esta adolescencia más tardía, algo que antes no se estudiaba, ¿no? Bueno, si estudias psicología, ahora hay adolescencia temprana, media y tardía, algo que antes era sos chico con 10 años y a los 14 estás trabajando, ¿no? Esto de nuestros abuelos, no existía ese No, tipo de... bueno, y ahora que lo decís así, Sí. si queremos hacer como eh, sociología al voleo, así como en la mano alzada, pienso también que, ya que estamos hablando de mujeres, también pensar que la principal diferencia entre los hombres y las mujeres es que las mujeres son madres también, ¿no? Entonces por ahí, así como muchos hombres se pueden dar el lujo de cambiar la Play y de seguir coleccionando manga, por ahí también es cierto que muchas de esas chicas después fueron madres y bueno, le llegó la adultez impuesta, ¿no? La verdad que hay como un laburo para hacer, habría un laburo para Ujú. hacer que sería es difícil de hacer, no sé, tendrías que, sí, no sé, ir por ahí a hacer un trabajo fino de ir a eventos con una planilla y hacer encuestas, no sé, Sí, sí, sí. para tratar de rastrear. Y es verdad que yo en comiquerías o mismo en redes sociales, que eso creo que es algo que también sí que te voy a consultar, cómo esto ves que ha llegado esta influencia hasta nuestros días, ¿no? De que en redes sociales veo mucho de chicas, sí, chicas, pero también de 28, 30 años, bueno, que son influencers, que hablan de anime, que hablan de manga, pero sí es verdad que no veo tal vez de 40 o más grandes, ¿no? Pero sí podemos decir que esa puerta, digamos, que se abrió a que las mujeres puedan leer manga, puedan leer historieta, puedan leer cómic, por lo menos hasta nuestros días sigue y para mí es lo más sano que nos dejó para nuestro mercado. Hablo de Argentina, supongo que, bueno, vos habéis hablado de Europa también, pero supongo que allá también. Japón, bueno, No, sabemos que siempre lo fue, ¿no? Pero, no, totalmente. Esto fue como global. Y de hecho en Europa y especialmente en Alemania es más marcado, digamos, eso. O sea, en Alemania el manga mueve, no sé si tanto como en Argentina. En Argentina me parece que es como muy dominante. Acá es parecido, pero la mayoría de los que compran manga son mujeres. Y en Estados Unidos también. Y de hecho me parece que en Estados Unidos sí lograron hacer como una, si bien no es que las mujeres entraron a leer superhéroes, pero sí aparecieron como, como novelas gráficas, esto que le dicen young adults, ¿no? Este público, sí, 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 sí. o incluso, bueno, que esto también es interesante. Bueno, Raven de los Teen Titan, que tuvo su novela, estas novelas para jóvenes, como que tenían esos personajes. Starfire, ¿no? Hablamos Teen No, Titan. lo que iba a decir que es un fenómeno que es yankee, pero que en Argentina se siente muchísimo y para Ujú. mí es tan fuerte que dentro de 10 15 años vamos a poder hablar de la generación, como digo, la generación Sailor Moon. Yo creo que en 10 15 años vamos a hablar de la generación Heartstopper. Lo que vende Heartstopper, y yo me acuerdo que cuando estaba en Argentina y te subías al subte y no podías subirte, o sea, cada vez que viajaba en el transporte público veía a una chica leyendo Heartstopper. O sea, vende a rolete. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, dicen que y, vende al nivel de novelas juveniles tipo Harry Potter, o sea que mm, trascendió esa frontera, ¿no? bueno, y eso viene Del atrás cómic. de todo otro fenómeno que es el tema del webtoon, ¿no? Que eso es todo otro universo que creo que me parece que por ahora, o sea, como que la próxima generación viene por ese lado, ¿no? Y que, bueno, en parte también, por eso también no, por ahí hay un montón de chicas
las ves en redes, pero por ahí no las ves tanto en la comiquería, porque están leyendo historietas en el teléfono, ¿no? Y eso como que cambia el consumo, y también es para pensar a futuro, ¿no? Porque eso es algo que sí, que así como podemos decir que a la historieta argentina le costó mucho adaptarse a los tiempos del manga, también le está costando mucho adaptarse a la historieta digital, ¿no? Porque, bueno, porque requiere más infraestructura, ¿no? Crear una app y eso es más difícil que sacar un fanzine. Entonces, Sí, sí. Bueno, en el universo Webtoon igual todavía no me meto porque tal vez no tengo ese conocimiento tan grande para meterme en ese tema. Igual es verdad, no, creo que no solo mujeres, digo, en general la historieta se está moviendo mucho en el tema digital, Webtoon. Bueno, Netflix tiene muchas series coreanas con mucho presupuesto, pues si todos dicen, viste, adaptado del Webtoon, y decís, no me suena para nada, pero allá por lo menos es furor. Y bueno, digo, por mi parte creo que la última pregunta, porque creo que abarcamos bastante este tema, después no sé si querés comentar algo más, pero es, ¿cómo ves? Bueno, un poco me lo respondiste con el tema de la generación Heartstopper, pero si ves que ese fenómeno que fue esa generación Sailor Moon, si ves que se puede replicar, si hay algún tipo de estrategia de parte de las editoriales, de manga en Japón, acá en Argentina, de retener o esa audiencia o generar más audiencia femenina o masculina, digamos, es indistinto, ¿no? no, sí, a mí me parece que un poco como que por el lado de las editoriales argentinas es como un poco como que se han rendido un poco con el yojo, ¿no? Publican de su catálogo una cuota pequeña pero estable de yojo. Ibrea, no sé, tiene esta autora Io Sakizaki, creo que se llama, o Ujú. Sakasaka, que más o menos le funciona, tiene series cortas, lo va sacando. No sé, creo que Panini está sacando el Obli Complex, que es un yojo bastante divertido, con algo, pero bueno, son yojos viejos. Me parece que tiene como esto, como que el shonen concentra tanto, y además son las que vienen con, como con los arietes del streaming también, ¿no? Como eh, las series grandes que vienen con mucha propaganda de Crunchy, de Netflix, no sé, tipo, bueno, Spy Family, como se Claro, llama, sí, sí. Jujutsu Kaisen, y ahora viene Dandadan, y vamos a ver si funciona, ¿no? Kimetsu no, Viene no Yaiba, también tuvo exactamente. Y bueno, como estos como estos animes y después mangas atraen un público femenino, bueno, como que nos quedamos con eso, el yojo no vende tanto. eh, y me parece que es medio como el status quo, y no veo que vaya a cambiar mucho. Tampoco veo, y esto sí que es más interesante, que las editoriales, ni las editoriales de manga como en Ibrea o Panini o OVNI, o ni siquiera las más chicas, no sé, como puede ser Utopía o Kemuri o lo que sea, ni tampoco las editoriales de historieta argentina más grandes, como puede ser Hotel, De las Ideas, Rocorrabia. No veo que ninguna esté rápida de reacción para lo que es el fenómeno Heartstopper. No veo que nadie esté Ujú. tratando de subirse a ese tren, ni por ahí lo más parecido, ponele, es esta página webcomic Mutante, que están sacando, o sea, están como levantando bastante autores jóvenes, argentinos y argentinas, con estilo manga, pero es todo más de acción. Es como que, bueno, y es gracioso, ¿no? Porque es parecido a lo que pasó en su momento con el manga y el anime, como decíamos, fue un boom en los 90. Y si bien hubo algunos intentos, pero como que realmente pensar que el primer intento comercial fuerte de hacer algo con ese estilo acá fue cuando Ibrea publicó Reparaciones Finas, y eso fue 10 años después. No le fue bien, ya está, se dio como un capítulo cerrado, y Ibrea Sí, después nunca más publicó, salvo este libro de Andrea Shen, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de los delirios de Annie, pero Dani, fue sí, sí. como, fue como un capítulo cerrado. Bueno, y ahora están sacando esta serie en el blog muy espaciada, pero como que realmente tendría que haber una apuesta fuerte, ¿no? Eh, Ujú. y que no la hay.
digamos, y me parece que están dejando que se les escape la tortuga de vuelta con esto de Heartstopper y el Sí. webtoon. Y de hecho, es interesante esto de que hay autoras y autores muy exitosos de webtoon argentinos que no los conoce nadie y que los tipos mueven cientos de miles de lecturas. De hecho, hay una chica que se llama May Hershfield y no me quiero equivocar, pero creo que se llama Cuatro Corazones, el webtoon. Le hicieron una serie en persona de YouTube de su webtoon. Tipo, no la conoce nadie. Y tampoco no hay nadie peleándose por publicar su webtoon en papel en Argentina. Ujú. Entonces me parece que ahí hay como una beta que podría explotarse, pero que que en Argentina en general pasa eso, como que la reacción viene más por abajo de los autores que por arriba de las editoriales. Eh, pero bueno, digamos, para cerrar en una nota positiva, afortunadamente lo que sí generan todas estas cosas es que siempre eso es creatividad, ¿no? Es una creatividad que a veces es medio ingrata porque después la mayoría son gente que no puede vivir de su arte, Sí. pero por suerte la creatividad está, ¿no? Y eso es interesante de la Argentina, que a pesar de que bueno, crisis recurrentes y todo eso, pero como que brota de la tierra la historieta argentina, ¿no? A pesar de esto, de que sea a veces ingrato, pero bueno, por suerte como que sigue habiendo creatividad. Sí, sí, llegaron un poco tarde también a todo lo que fue el fenómeno BL, creo, por lo menos acá en Argentina, pues en España se publicaba mucho. Y ahora en el blog, hace unas semanas, en este blog de Ibrea, donde se responden las preguntas de los lectores, comentaba Oberto, el presidente de Ibrea, comentaba que ya el BL ya no vendía como antes, como que medio se venía bajando de ese barco. Sí, 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 no Y sé, yo con este calculo que fenómeno. igual hoy por hoy ningún manga vende como antes, ¿no? Con la Sí, bueno, crisis. tal cual. Eh, eso es lo que pasa también, de que ya decimos que el shoujo en general vende una fracción que el shonen y el BL es una fracción del shoujo. Entonces, yo me imagino que, digamos, cuando empiezan a caer las ventas, ya esos nichos que venden justo, si caen las ventas de eso ya no es redituable, lo entiendo, digamos, pero bueno, sí. Ujú. Y en los directos de Ibrea, en estos nuevos directos donde bueno, hablaban de anuncios y hablaban con invitados, pero eran chicas de redes justamente, ¿no? Eran Sí, de cosplay, de redes, bueno, de estrellas porno, sí, pero, sí, sí, pero sí, sí, sí. sí, sí, fue como por ese lado. Fueron. Bueno, ahí Así también que, tenés, eso también es generación Sailor Moon, ¿no? Sí, totalmente. ujú. Sí, sí. Así que bueno, no sé, Diego, si te quedó algo ahí en el tintero para comentar un poco sobre este tema o algún otro tema ahí que quieras comentar. No, no, lo único que haría, aprovecharía el momento para tirar los chivos, digamos. Bueno, Sí. ya comentaste vos que salimos en la batea con lo de la historia del manga en Argentina y Ujú. otras cosas. Lo pueden ir a buscar a cómo se llama, a las redes de la batea o en Spotify. Y después quizás lo que sí, para los que escucharon esto y les pareció interesante y quieren saber más, toda esta investigación que ya la llevo adelante hace varios años, va a tomar forma de un libro y ese libro va a salir este año. Ah, Así mira, o sea, que te entrevisté justo sin saber sí, la sí, primicia. tenés la primicia. Así que hagan hype, digamos, porque la idea es que esperemos que para mitad de año pueda aparecer el libro y donde aparece esto y otras cosas más desarrolladas. Así que, bueno, eso. Bueno, interesante, sí, sí, así que por mi parte, bueno, voy a estar ahí metido en el hype del libro porque, bueno, como dijimos, me parece un tema relevante si hubo esa generación perfil, que haya una generación Sailor Moon, creo que fue No, interesante aparte de ver, sí. es lo que a veces uno pierde esta Ujú, perspectiva, ¿no? Yo no sé cuál es tu edad, pero digamos, estas cosas que en el ámbito comiquero en general se pasa de boca en boca, ¿no? O por ahí, si vas a alguna comiquería, te colgás hablando con el dueño de la comiquería, lo que sea, pero cuando uno entra a los grupos y lee las cosas y gente preguntando, ya ha habido un cambio generacional fuerte. Entonces, hay ujú. gente para las cuales Camelot, la láser, son como, no sé, como puede haber sido esto de las revistas de Nippur cuando yo era chico, ya pasaron 20 años
y son cosas que conocen de esto, de un boca en boca o de una referencia, y si bien es cierto que ahora existe Internet, no es lo mismo que esto, que un libro, que una investigación más seria. Así que también me parece que hay como una demanda, se nota, de gente que quiere conocer esto, qué pasó, porque no lo vivió. Digamos, hay gente que ni siquiera llegó a, no sé, a descargar por RapidShare, ¿no? Ya es como que Claro, gente que creció con Netflix, sí. ¿no? Entonces está bueno también como dejar algo que Sí, sí, sí. quede. Bueno, cerraba Taringa y la gente preguntaba qué era Taringa. Claro, claro, bueno, sí, para sentirse viejo Sí, totalmente. sí, sí. Entonces está bueno como dejar algo que quede y que capture esa época, sí. Sí, sí. Y sobre todo para mí que faltan, creo que es algo que nos debemos como mercado argentino, eh, libros y temas de divulgación o de investigación, ¿no? Del medio de la historieta, de manga, sea de cómic. A ver, a Corsi con quien quiere ser superhéroe. Yo tengo acá otro libro, fuera de viñetas, creo que de Laura Vázquez. Y creo que poco más, no sé si hay mucho libro informativo del historieto, del manga. Así que para mí siempre es bueno que haya. Totalmente. Así que bueno, Diego, nos veremos la próxima. Como bien dijo Diego, para mí La Batea es un podcast de referencia que tienen que escuchar. La Batea comiqueando seguro. Y bueno, y Oriente Express lo pueden encontrar en YouTube por video, bueno, o formato podcast en iVoox, Spotify y todas las plataformas de podcast. Así que nos estaremos viendo en el próximo capítulo.